Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es GameSanchil y hoy estamos en un nuevo vídeo en Arlequino versus Hu Tao versus Gaming. Porque la comparación no sería justa de Hu Tao versus Arlequino si no traemos a la mesa al mejor carripiro actual antes de Arlequino, que es Gaming. Así que vamos a ver diferencias entre equipos, daños tanto a mínimos con C0 y armas para todo el mundo, como los techos reales, entre comillas, de todos los personajes, si Arlequino a día de hoy es el mejor carripiro del juego o no. Y vamos a ver la comparación de los 3 mejores carries piro a día de hoy de Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena utilidad de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Y vamos con esta comparación de los 3 mejores carries piro a día de hoy. Pues muy bien. Empezamos, voy a describir y delimitar cuáles son los techos realistas de estos personajes, incluyendo free to play, es decir, C6 no voy a contar, armas con refinamientos no voy a contar, pero es totalmente realista que mucha gente ya lleva más de un año jugando, puede conseguir, si ahorra mucho en su cuenta, C1 o C2 o algún arma 5 estrellas puntual. Con lo cual, lo mínimo que voy a considerar en Arlequino va a ser la borla blanca con el full set de gladiador, pero dentro de poco mucha gente va a poder jugar un Jade R1, que es el arma del permanente que le viene increíblemente bien con su propio set, porque ¿quién no lleva un personaje con su propio set? Obviamente el primer día no, pero más adelante sí. Con lo cual un mínimo realista Arlequino es C0 con el halcón de Jade con su propio set dentro de un tiempecito, y a día de hoy es borla blanca con gladiador, y el máximo de Arlequino es C2 con arma. Mucha gente que pueda ahorrar dentro de un rerun va a poder conseguirlo, y sus mejores equipos son los que os traje en el vídeo de mejores equipos, que está por aquí, pero ahora los repasamos, tranquilos. Luego, Hu Tao. El mínimo realista a día de hoy, para mucha gente, como ya ha venido infinitas veces Hu Tao, la realidad es que podría considerarla C0, pero realmente ni siquiera su C2 está rota, con lo cual mucha gente que juega Hu Tao y le gusta, ya la tiene C1, aunque sea free to play, pero en equipos de descendentes. De hecho, su actual mejor equipo se puede jugar C0 y no depende de su constelación, que es Yelan, Furina, Xianyun. Y luego las armas, su mejor arma es el Homa, pero su segundo mejor arma es un arma considerada free to play, que de hecho, de nuevo, mucha gente que lleva jugando al menos 2 años ya la tiene, que es la Perdición R5. Así que voy a considerar a Hu Tao Perdición R5 C0 a mínimos, y Homa con C1 es el máximo techo de Hu Tao, porque la C2 no cambia prácticamente nada su daño por rotación. Y nos queda Gaming. Gaming, quien tiró en el banner de la 4.4 de Xianyun y Nahida, y quizá tiró por los dos, sacó un Gaming C3, C4, y estuvo en el rito de las linternas para canjearse como personaje, con lo cual incluso había un Gaming que podías canjear, aparte de los dupes que salieran tirando por Xianyun, por Nahida o por ambas. Gaming no ha tenido reruns, pero es un 4 estrellas, te puede salir en cualquier momento, en cualquier banner, aunque siendo realistas la posibilidad es muy baja. Así que el Gaming free to play consideraré un Gaming con C1, C2, que tampoco es una locura, con 2 armas que son de 4 estrellas, que son la Segadora de la Lluvia, el Peñasco Oscuro, que te permite capear proporciones, o el arma de la Forja de Fontaine, que es como una lápida del lobo pequeñita, serían sus mejores armas. Y luego el Gaming techo, voy a considerar un Gaming C6 con lápida del lobo, con set de cazador fantasmal, capeando la proporción, y así se beneficia y aprovecha mucho más la lápida del lobo. Ahora entro en los equipos y también en las constelaciones máximas y mínimas de cada equipo, pero básicamente en la comparación va a caer esto, que es el techo realista que incluso un free to play puede acceder. En el caso de Arlequino es lo más complicado, que es C2 y arma de un 5 estrellas, con lo cual Arlequino, si hablamos de máximo, sería la más complicada. Y en mínimos a día de hoy un Hu Tao C0 Perdición R5 es súper realista, y lo mismo que he dicho con el resto, ¿no? Arlequino con Jade y su set, o Arlequino con borla blanca gladiador, y Gaming lo mismo. Pues bien, Arlequino, ya que es el personaje nuevo y queréis oír hablar de ella, vamos a contar con lo siguiente. Su mejor equipo actualmente es Arlequino, Furina, Kazuha, Bennett. Y los daños por rotación de este equipo con Arlequino, hablando de las 2 versiones mínimas, están decentes, superan a Hu Tao C0 en la mayoría de ámbitos.
Tienen una supervivencia limitada parecida a la de Hu-Tao C0, que también se resta vida y demás. Y si vas a jugar en ambos equipos con Furina, comparando en el caso de Arlequino Furina Kazuha Bennett versus el Hu-Tao Furina Yelan Xianyun, que es el mejor equipo de Hu-Tao a día de hoy con daño de descendente sin depender de la C1, y encima con Xianyun, aparte del sombra verde, puedes pasar un cazador de dragones tranquilamente y aumenta mucho el daño de Hu-Tao. La realidad es lo mismo que hemos hablado en muchísimos vídeos. Contra un solo enemigo, el equipo de Hu-Tao puede hacer mejor rendimiento y sobre todo tiene el tema de reposicionarse contra un solo enemigo que no tenga muchísima movilidad, con lo cual Hu-Tao es A, más cómodo, y B, el daño es súper parecido, podría ser ligeramente superior el de Hu-Tao, y a C0 el de Arlequino, este mismo equipo depende. ¿De qué depende? De que Hu-Tao sí puede llegar a curarse con los tics de Xianyun en ese equipo y es ligeramente cómoda, e incluso te convendría que te peguen una o dos veces para que Xianyun no te cure lo suficiente para meterte más de la mitad de la vida y perder el 33% de daño piro en Hu-Tao, pero Arlequino, al tener el pacto vital y obviamente no curarte, vas a pegar lo que puedas hasta que veas que estás uno de vida y vas a darle corriendo al botón salvavidas, que es la ulti. Entonces, a veces este equipo contra un enemigo de Arlequino se queda un pelín justito porque tiras la ulti antes de tiempo, antes de que te explote. La ulti va a hacer mucho daño, dejas el elemental y vuelves a rotar. Con lo cual, hablando de mínimos contra un enemigo, Hu-Tao sería la que supera por muy poquito a Arlequino hablando de mínimos. Pero hay que traer a la comparación a Gaming. Gaming con C1, con Furina C0, Xianyun C0 y Bennett C1 o Bennett C6, que es realista a día de hoy, contra un solo enemigo haciendo correctamente la rotación, ya sabéis. Ulti, 2 veces el descendente de la elemental, un descendente del salto ataque normal y ya un descendente de la elemental, un ataque normal, un elemental, un normal. Supera contra un enemigo a Arlequino y a Hu-Tao a mínimos. Contra un enemigo, porque recordemos que Xianyun, el bono que te da daño descendente, solo actúa contra un enemigo, a pesar de que el daño del descendente de Gaming es en área, y Furina, si los enemigos están relativamente cerca, aplica también ese hidro en área. Además de que literalmente Gaming con los buffos del equipo, aunque no vaporices, vas a soltar 100 a C1 si está medio bien construido, y si están vaporizados vas a soltar 250.000 posiblemente contra un enemigo. Así que, sorpresa, a mínimos gana Gaming, por encima de Hu-Tao y por encima de Arlequino. Vamos a hablar ahora sí de los máximos y vamos a delimitar estos máximos de los equipos, porque cada uno tiene un equipo que es el equipo que mayor daño por rotación da a cada uno de los carries. Vamos a empezar por Hu-Tao, por ejemplo. El techo actual de Hu-Tao mayor daño por rotación es Hu-Tao con C1 y Homa, Furina C2 con su arma y Furina bien construida para que aparte de tener perma ulti sea un buen sub DPS, es realista con su full set. Yelan con C1 y arma, que antes de llegar Furina era uno de los sub DPS más fuertes de todo el juego, Yelan. C1 y arma. Y por último, Xianyun. Aquí en este equipo concretamente, Hu-Tao hace 2 normales, un cargado, salto descendente, y si lo haces muy bien y tus manos son muy rápidas, puedes llegar a hacer hasta 6 o 7 combos completos, y es una salvajada si lo ejecutas bien, porque cada animación puede interrumpir la animación anterior y el daño de este equipo de Hu-Tao se dispara literalmente. Pero estoy explicando esto porque en este equipo realmente 2 normales, un cargado, salto descendente hace que hagas 14 normales, 7 cargados y 7 descendentes, con lo cual la mayoría de tu daño no viene de los descendentes, viene de tus 2 normales y el cargado, a pesar de que el descendente es el daño que vas a ver el numerito más grande. ¿Por qué digo esto? Porque esto hace que el techo realista de este equipo aumente con la C2 de Xianyun, pero que no tenga tanta diferencia si la llevas C0 cazador de dragones, porque el cazador de dragones te va a dar 48% de ataque a Hu-Tao y ese ataque del cazador de dragones te va a bufar los 2 normales y el cargado, pero si llevas Xianyun C2 con su propio arma solo te va a bufar los descendentes y harás más daño con descendentes, pero menos daño de los 2 normales y un cargado. Realidad, como no hay tanta diferencia entre llevar Xianyun C2 y su propio arma y llevar Xianyun C0 con cazador de dragones, y de hecho la diferencia es casi nula si llevas Xianyun C2 que te bufa más los descendentes con cazador de dragones y puedes prescindir del arma, creo que el equilibrio y el punto intermedio es lo más realista para hablar de techos, así que Xianyun C2 pero con cazador de dragones, que además te viene bien porque su arma te da tanto ataque que te va a curar mucho a Hu-Tao, pero el cazador de dragones te da menos ataque base a la propia Xianyun, con lo cual Hu-Tao no se va a curar tanto y tendrás el bono de menos del 50% de vida, 33 de daño piro. Así que
es el equipo que contaremos de Hu Tao. Ahora, el equipo que contaremos de Arlequino es el equipo similar, y ahora vamos a entrar contra Multitarget de Arlequino, Furina, Kazuha, Bennett, pero aquí tendremos Kazuha C2 para el bono de maestría, Furina C2 arma para el bono daño infligido, Arlequino C2 y arma y Bennett C6. Y por último, el equipo de Gaming es su mismo equipo, pero ya a techos, y hablaremos de Multitarget también, porque a mínimos en Multitarget pues gana Arlequino, no hay ningún problema por eso, y Arlequino sería la mejor Multitarget, pero la peor Unitarget. Pues bien, el techo de Gaming sería Gaming C6 con Cazador Fantasmal, Capeando Proporción y Lápida del Lobo, ese es el mejor techo, incluso con reloj de maestría. Xiangyun C2 y arma, aquí sí, Furina C2 y arma, y Bennett C6, con un arma de ataque base altísimo como el Mid-Splitter o la Aquila Favonia. Pues bien, aquí contra un solo enemigo os va a sorprender. El personaje que menos daño hace contra un enemigo es Hu Tao. El segundo personaje que menos daño hace contra un enemigo, o que más daño haría porque está intermedio, es Arlequino. Y el personaje que más daño haría en esta setup contra un solo enemigo es Gaming. Gaming, bien construido, puede hacer cada descendente de 500.000 o más. Y Furina, además, uno de los golpes lo puedes vaporizar y soltar 200.000, 300.000 con un golpe de Furina si la tienes bien construida. Con lo cual, como el bufo de Xiangyun es contra un enemigo, sí va a pegar Multitarget Gaming. Contra un enemigo, el rey, tanto a mínimos como a máximos, es Gaming, aunque sea un personaje 4 estrellas y aunque lo llevases C1 o C2, pero ahora sí hablando techos realistas. Y luego, por otro lado, hablando en Multitarget, esto ya cambia bastante la cosa. El personaje que menos daño tiene en Multitarget a día de hoy de los tres es el equipo de Hu Tao, porque de hecho la mayor fuente de daño aquí se divide entre el daño hidro de los sub-DPS y el daño de Hu Tao, que igual es muy alto. El segundo personaje con más daño multitarget por encima de este equipo de Hu Tao es Gaming, porque recordemos que el área de Gaming incluso con la C6 aumenta. Vas a vaporizar en área, aunque el bono de Xiangyun solo caiga contra un enemigo, con lo cual a un enemigo le vas a meter 500.000, como estaréis viendo en pantalla, y los adyacentes van a recibir a lo mejor 200, 300.000, que sigue siendo altísimo. Sin embargo, el cargado de Hu Tao, a menos que estén muy bien alineados los enemigos, no vas a poder meter fácilmente un cargado a más de 2 enemigos. Y en multitarget, el mayor daño por rotación es de Arlequino. Arlequino, Furina, Kazuha, Bennett gana totalmente en multitarget, tanto a mínimos como a máximos, y se coloca en segundo mayor daño en máximos. Con lo cual, si ya hablamos de mínimos y hablamos de estos techos con constelaciones y demás, el ganador contra un solo enemigo es Gaming, el ganador contra varios enemigos es ahora mismo multitarget Arlequino, y Hu Tao no es por echarle tierra encima, pero ha quedado relegada por debajo de Gaming y de Arlequino, que son los dos mejores carries Pyro actualmente del juego. Ahora, hay una cosa que es importante comentar y es la supervivencia. Arlequino, si es C0, es muy endeble y, como digo, pierdes mucho daño normalmente porque cuando te van a matar tiras el botón del pánico, que es la ulti, y llegas a perder muchísimo daño. Así que personalmente creo que a C0, ya que Hu Tao sí ya se puede jugar perfectamente con Xiangyun o con Zhongli, al igual que equipos parecidos de Arlequino doble hidro Zhongli, pero Hu Tao puedes jugarlo más fácilmente con Furina que Arlequino, que no se cura con su ulti, Hu Tao también, pero son distintas y Hu Tao sí puede obtener fuentes externas de curación, como incluso el propio tótem de Furina al final de cada rotación. Diría a valoración general que a mínimos Arlequino C0 es ligeramente más complicada. La gente con el tiempo sí ha aprendido a jugar con Hu Tao y Hu Tao se desplaza, no se queda estática como Arlequino, con lo cual al tener reposicionamiento también tienes maneras más sencillas de esquivar o de que simplemente al recolocarte no te peguen. Y por último, Gaming, al estar en el aire con los descendentes, en el aire normalmente no te pegan a menos que haya hits dirigidos, como por ejemplo la última araña con el escudo Geo tiene unas piedras que te persiguen, pero el resto de enemigos suelen no poder pegarte con Gaming en el aire, además de que el equipo de Gaming tienes doble healer, vas con Xiangyun y vas con Bennett, con lo cual es complicado el equipo de Gaming que tenga menos supervivencia que los anteriores. Así que, opinión personal, el daño multitarget a día de hoy en el siguiente abismo sí que viene, pero juntar enemigos con Kazuha también lo soluciona bastante. Diría que a C0
y esta es opinión personal, Arlequino con mínimos es la que menos recomendaría y la que muchísima gente más va a sufrir, porque su C1 y su C2 te dan resistencia a la interrupción y la C2 te da mucho más resistencias generales, porque a C0 tienes 20% de físicas y elementales, pero a C2 tienes 40%, con lo cual literal sientes que la vida no te baja, aunque no lleves un Zhongli y demás, es muy cómoda a C2, así que a C0... por depender de constelaciones, diría que pondría por encima en utilidad y comodidad a Gaming y mayor daño unitarget y buen daño multitarget, después a Hu Tao y por último a Arlequino, eso es opinión personal, pero a C2 y Arma, y aquí viene el tema del pay to wineo, donde muchísimos creadores comentamos algo similar y acertamos al final de cuentas, a C2 y Arma, ya en su mejor equipo, recomendaría a Arlequino, porque Gaming gana en multitarget, gana en unitarget, pero Arlequino gana en multitarget contra muchos más enemigos, con lo cual tiene un output de daño general mayor, ya que si haces un daño contra un enemigo, siempre va a ser menos que hagas un daño similar o superior contra 2, 3 o 4 enemigos, porque ese daño se multiplica. Así que C2 y Arma recomendaría directamente a Arlequino, en segunda posición a Gaming y en tercera posición, ya hablando de techos, quedaría mucho peor Hu Tao. Así que Hu Tao a día de hoy es un personaje mucho más free to play friendly, por así decirlo, para las personas que están empezando. Gaming es un 4 estrellas con un potencial espectacular y Arlequino es, obviamente, como quiere Genshin Impact, que la gente gaste el dinero y que cuando consigas la C2 y el Arma, ahí sí es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de todos los carries piro. Espero que el análisis os haya gustado, que veáis todas las diferencias, que sobre todo entendáis esto de contra un enemigo y varios enemigos, porque suelen separar muy bien los abismos para saber qué es lo que exactamente te están queriendo vender, como el que va a venir con Arlequino, el nuevo abismo de la 4.6 que resetea, por no sé si habréis visto este vídeo ya cuando reseteó, y sobre todo también tener en cuenta eso, Gaming es un 4 estrellas, pero la posicionaría por encima de Hu Tao una vez ya hablamos de cuentas late, pero para cuentas más early y demás, Hu Tao, si no quieres invertir en diferentes carries piro o solo elegir los mínimos, pues puedes llevar Arlequino Hu Tao, puedes llevar Gaming Arlequino o puedes llevar Gaming y Hu Tao si resulta que Arlequino no te gustó, y de todas formas va a ser increíble. Hace 2 y Arma por encima de todo lo demás, está Arlequino. Poquito más, dejar un buen like, una buena opinión de Vener, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por ver el vídeo del canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis, y chaito.